pues ya estamos de regreso. Vamos de inmediato a conversar con el sociólogo, director de tuinfluyes.com y académico de la Universidad Central, Axel Callis. Axel, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros. Muy buen día, Mirna, acá ya en la recta final, como dicen, de las Exacto. elecciones. Estamos en capilla, ¿eh? Estamos en capilla, como se dice también. Axel, quiero preguntarte lo Dígame. siguiente. No voy a partir preguntándote pronóstico, sí, te lo voy a preguntar más adelante, pero nunca olvido algo que tú dijiste hace algunos meses. Tú dijiste que el clivaje de izquierda a derecha ha cambiado con el voto obligatorio. ¿Por qué te lo pregunto? Porque se ha instalado este fantasma de que si gana Jara, se cierne sobre el país todos los males. Prácticamente, te lo digo por un sector. ¿Es posible que Jara pueda ser competitiva en el escenario actual de Chile? Absolutamente. ¿Y Así cómo? como voy a decirlo, voy a responder dos en uno. Ya, Así como Jara puede ser competitiva, Kast también puede ser competitivo. De hecho, ya pasó una segunda vuelta. O sea, no estoy tratando de homologar porque a mí me cuesta mucho, y lo voy a decir, por eso me interesaba conversar contigo, porque me cuesta mucho ok. eh, hacerle ver a personas que llevan 20, 30, 40 años en la política que el eje izquierda-derecha ha perdido absolutamente relevancia en el voto con el voto obligatorio. Y Ya. quiero explicar, o sea, más que explicar, contar un poco. Nosotros hemos tenido un régimen de voto voluntario los últimos 20 años, tuvimos hasta desde el, 2000, no me acuerdo cuándo, el 2012, hasta el 2022 tuvimos 10 años de voto voluntario, pero antes también la gente se inscribía voluntariamente en los registros electorales, donde era muy politizado esas personas que votaban. Es decir, votaban eran del eje izquierda-derecha, eran personas más informadas. Siempre decíamos que había otro país que no participaba. Llegábamos a tener Ujú. un padrón de 13 millones donde participaban 6,5, y nosotros siempre decíamos, bueno, ¿dónde están los otros 6,5 millones que no votan? Y por eso que teníamos participaciones del 50, Claro. 48, 52%. Bueno, ahora participa todo eso. Entonces, lo que tenemos es que del padrón que vota, aproximadamente la mitad son herederos. Yo, por ejemplo, tú me imagino, somos Ujú. herederos del voto voluntario. Y el voto voluntario sí tiene mucho clivaje político. Oposición, gobierno, izquierda, derecha. Voy a hablarlo en términos de económico, capital, trabajo, Estado, mercado. O sea, tú puedes usar todos los clichés para decir y hacer estudios. Pero la otra mitad del padrón, que era la que no votaba casi nada o no votaba, tiene comportamientos súper distintos. Y tiene comportamientos que tienen que ver con las personas, así de una forma mucho más profunda, eh, mucho más con los atributos, con lo que transmiten esas personas de lo que ellos puedan ser políticamente. Entonces, y eso, si yo me transfiero, vamos a pensar que tenemos dos mitades, una Ya. mitad política y otra mitad no política. En esa mitad no política, si yo bajo la edad, encuentro una pureza de eso muy alta. Es decir, en ese mundo del joven menor de 40, menor de 35, el comunismo es algo vintage, es algo, perdona, así como Pinochet, ojo, ¿ah? Ya. O sea, no es que Pinochet, o sea, son parte de una historia muy antigua, donde ellos dicen, a mí me interesa que la persona sea importante, creerle a la persona, que me dé confianza, que me proteja. O sea, estoy hablando de los atributos que podrían ser de alguien de extrema izquierda como de extrema derecha, Ya. o que me solucione los problemas. Entonces, en esas aguas se Ya. diluye el eje izquierda-derecha. Y ahí los mitos también se diluyen. Y por eso es que puede llegar muy adentro tanto Janet Jara como José Antonio Caz. Ya. O sea, toda esta imaginería que se ha instalado, ¿no? Es En cuanto antigua. a que, ya, por ejemplo, que Jara polariza, si gana Eso Jara, que es si. lenguaje para los primeros 6 millones. Ya. Esas personas que hablan así no están entendiendo absolutamente nada de lo que pasa con los otros 6 millones. Entonces, entonces tú me podrías decir, bueno, ¿cuáles son las pruebas que Claro. yo tengo para afirmar lo que estoy afirmando? Entonces, ahí es cuando yo le digo, en general, a mi alumno o le digo a las personas, vean los resultados de la elección de gobernadores, vean los resultados de las segundas vueltas. Entonces yo tomo algunas regiones y les muestro las mesas
no los locales, las mesas, y le digo, mira, esta mesa en primera vuelta votó por Veneciano, republicano en Valparaíso. Pero mira la segunda vuelta, votó por Mondaca. Entonces, ¿me puedes explicar tú cómo alguien, una mesa, pasa de Veneciano republicano a Mondaca, al Y tú actual gobernador? Y le ¿cómo empiezo a fue? mostrar mesas de todas partes. ¿Ya? Y les digo, mira, estas mesas son nuevas. Entonces, en esas mesas hay esos trasvasijes de votos que se explican, por ejemplo, con la elección del gobernador Zafirio. Zafirio en la Araucanía saca votos de todas partes, menos de los clivajes clásicos de izquierda a derecha. O sea, las personas que se manejan en esta idea que no, ese tipo es demócrata cristiano. Para la gente era Zafirio, el gobernador. Y tú empiezas a ver las segundas vueltas de, de muchos de los gobernadores y hay trasvasijes que son absolutamente en clave antigua que son absolutamente estrambóticos, o sea, personas, no sé, en la región de los lagos, la segunda vuelta fue entre una republicana y un RN, creo, y tú ves como personas pasaron de votar por el PS o por la izquierda a votar por la republicana. O sea, esto Pero, no... ¿Ah? pero te hago un punto, porque una de las cosas, una de las lecturas que se hizo de las elecciones municipales y de gobernación, concejales, en fin, era que se había impuesto la moderación, no los extremos. Eh, no, pero no, yo no, perdona. Yo estoy diciendo que hay trasvasije de votos que ¿Ya? son estrambóticos, que son inusuales para el mundo anterior. Pero los que fueron electos en general en gobernaciones y en alcaldías eran personas, son personas más bien clásicas, de moderadas, pero más por atributos personales que por adscripción política. No sé si me explico. O sea, los que fueron electos son en general personas que son comportadas, voy a decirlo de esa forma, personas que dialogan, personas que escuchan, personas que tienen una cierta experiencia en lo público eh, y personas que muchas de ellas tomaron distancia del gobierno. En el caso de la izquierda, eh, desde Claudio Rego hasta el gobernador de Silva, de la sexta región, Ujú. de O'Higgins. O sea, tú ¿Ya? empiezas a mirar y todas encuentras tus patrones más o menos que son personas que se distanciaron del gobierno o se distanciaron de ciertos discursos más duros. Pero esencialmente son personas en general dialogantes, calmadas, eh, que proponen, que tienen cierta experiencia en lo público. Entonces tú dices que la gente está votando fundamentalmente por las características blandas de los candidatos, Por lo menos la mitad del padrón así es. ya, que es el que tú dirías que define una elección. Puede definirlo, va a depender de cómo se estive, cómo se distribuya esa primera mitad del padrón política. Esa primera mitad del padrón política es más informada, es mucho más antigua, ahí hay personas mucho más mayores, porque esas personas votaban desde el plebiscito, muchos de ellos. Ahí va a haber una correlación de fuerza. Y lo que haga la diferencia, esto estamos hablando de la primera vuelta, Sí, va a ser claro. esta segunda mitad. Y ahí pueden pasar cosas muy increíbles. O sea, podemos tener una segunda vuelta Kass-Jara sin ningún problema. Ah, o sea, eso, Entonces la pregunta que tú me ya, podrías hacer, perdona que me adelante, no, ¿es una tranquilo. primaria extrema esa? A los ojos de la política tradicional, sí. A los ojos de estas personas que votan por personas, no. ¿Se entiende, no? Es una elección, dices tú. Claro, pero Claro, que sea una en primaria. clave antigua es una elección sería una segunda vuelta de extremos, como se ha dicho mucho que es Kass Boric, o Ya, que, o sea, piensa que en un minuto, o sea, durante un año y medio, Lavín y Jadwe lideraron la encuesta para ser por presidente. supuesto. Y ¿Cómo nadie, olvidarlo? ¿cómo olvidarlo? Entonces, y la gente nadie se preguntaba por qué Jadwe, que es mucho más duro, durete, como se dice en el mundo de la política, Mm. que Janet Jara, o sea, podía haber sido presidente. Claro, pero todavía no teníamos el voto obligatorio, entonces es interesante Claro, ver, exacto, que ya, pero mira, veámoslo el escenario para este domingo. Quiero preguntarte, de todos los candidatos y candidatas, ¿Jara es la que tuvo la mejor definición de campaña? a ver, es súper fácil decir que Jara le fue bien, o sea, ganó porque, a ver, pero yo tengo
antecedentes de hace 2 meses atrás, donde cuando ¿Ya? partió, él dejó el gobierno, yo dije, Jara está entendiendo el lenguaje, está ahí lo pueden encontrar en YouTube, está Ujú. entendiendo mejor el electorado por la forma de comunicar que tiene. Ella entendió desde un principio que la comunicación era y es emocional y que lo importante es generar un vínculo con el elector. Eh, Mientras que otras candidaturas, para no estigmatizar ninguna, Por supuesto. creyeron que esto es racional, creen que esto, y por eso es que a mí me da un poco todavía me sorprende que hayan políticos Ujú. avesados que todavía crean que esto tiene que ver con, mira lo que te voy a decir, con las ideas. Las ideas acompañan, pero lo esencial es el vínculo que tú estableces con el elector. Ya. ¿Y Eh, ese vínculo fue mejor logrado por Jara desde tu punto de vista? Claro, o sea, desde un Ya. principio, o sea, desde la forma de vestirse, la forma de hacer campaña, y bueno, y yo creo que la franja la ayuda mucho porque ella logró llegar a un sector popular, vulnerable, que ojo, es un sector que no le gusta a este gobierno, Ya. es el sector más antigubernamental, que son las mujeres, llamémosle del sector D, mujeres populares, mujeres de barrios vulnerables, que son esencialmente entre comillas, las principales demandantes de seguridad. Y ahí ella logró penetrar Janet Jara. Ya. ¿Y por qué? Porque Dime. su discurso es yo vengo de ahí, yo soy como ustedes, y créame, ella habla, su persona era yo no miento, créame, o Sí. sea, apelando a generar un vínculo de confianza. Y Ya. por otra parte, uno ve los discursos de Winter, que era muy generalista, o de Carolina Toá, que eran súper perfectos, entre comillas, pero la gente no ama la perfección Ujú. racional. eh, a ti te gustan las cosas o no te gustan y después encuentras, y esto es muy importante, y los electores cuando les gusta algo tienen que tratar de armarse un discurso para darle respaldo a lo que están sintiendo. ¿Me explico, no? Ujú. O Ahora, sea, y ahí es donde entran la idea, los discursos, correcto. los argumentos. Axel, de todas maneras, ¿cómo se ve aspectada la participación? Uno, efectivamente, más participación favorece más a Carolina No, Toá. eso ¿Irá es a una. votar, irá a votar la A mí centroizquierda? me sorprende porque hoy Ya, día, o sea, yo no sé dónde sacan, porque esa no es que sean hipótesis, son unas mentiras ya. tremendas. ¿Por Alguien qué? inventa una mentira porque desde, a ver, o sea, o sea, la creatividad humana es tremenda. Eh, Porque primera vez que tenemos esta elección, primera vez que tenemos una elección de un solo bloque en la primaria, dos, con régimen voluntario, perdona, con voto voluntario en un régimen de voto obligatorio. Esta combinación de factores es primera vez que tenemos. Por lo tanto, tú no puedes hacer una ley universal de algo que no tenemos ningún antecedente. O sea, es Correcto. como la antítesis de lo que es la ciencia. Que si pasa esto otro. Esos son, llamémosle, eh, salvatajes, son argumentos de campaña, son eslogan. Por eso hay que siempre dudarlos, como son, yo diría que eslogan de último ratio, que se tiran como para tratar de mantener la esperanza. Es como decir, es lo mismo, mira, a mí me gustan un poco el tema del fútbol, por ejemplo, mi equipo, la Unión Española, va última, va penúltima, y todos decimos, si llega a Vecchio, que es un jugador, nos salvamos. Eso es Mm. un acto de esperanza, es como un deseo. Eso no tiene ningún sentido en términos de racionalidad. Claro, a lo mejor se produce un efecto, pero decir que si vota más gente, lo que yo he visto Ya. y lo que yo he visto es que hace 3 semanas atrás las líneas se cruzaron y hay una tendencia clara cuando le preguntan a las personas seguras de votar, relativamente seguras de votar o inseguras de votar. Es decir, un escenario de baja participación, media participación o participación muy alta, y los números son exactamente lo mismo. Los mismos. ¿Y eso qué te indica a ti? ¿Cuánta gente podría participar? No, yo no puedo decir cuánta gente va a participar porque en general los chilenos son sobre reportados. Eso es como famoso, los chilenos en todo son sobre reportados. ¿Se entiende lo que es sobre? Ya. Voy a Sí, poner un pues. ejemplo. Vigna, hagamos un asado en 3 semanas más, invitamos a tal, 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 tal gente. Y tú me decís, ya, echémosle para adelante, te llamo el día viernes.
Oye, mañana tenemos el asado. No, ¿sabes lo que pasa? Que se me olvidó, es que tengo que llevar la comida al perro, cualquier cosa. El chileno siempre es deseable, o sea, siempre opera con mucha deseabilidad social, como, como bien, no, sí, sí voy a votar. Y Sí, no, por parte con, supuesto. Poco creíble en ese después, sentido. y Claro. cuando llegan, la hora de los que hubo, el domingo, levantarse, va a hacer No, frío, que estoy viendo lata, que una hace serie. frío. Ya, pero espérame, pero es que igual es importante la participación. ¿En qué sentido? En que si es poca gente, es una derrota para la A centroizquierda. ver, Mirna, lo más importante del próximo domingo es el volumen de participación. ¿Más importante que el resultado? Sí, más importante que el resultado. El volumen lo es todo. ¿Por qué? Porque el volumen te va a determinar eh, la esperanza que se tenga con respecto a la viabilidad de la primera vuelta y la confección de las listas parlamentarias. Una participación magra es dispersión, van a haber candidatos, va a haber poca capacidad de construir listas que sean competitivas, es decir, es decadencia. Alta participación es aglutinar a todo el mundo porque se va a entender que una alta participación de una u otra forma te deja muy bien aspectado a la segunda vuelta, es decir, llegar entre los dos primeros en primera vuelta. ¿Se Ya, entiende, y eso no? no está claro. Sí, lo entiendo perfecto. No está claro en todo caso. Te lo pregunto solo porque tú también decías al comienzo, cuando conversábamos 2, 3 meses atrás, ¿no? No, 2 meses. Que estas candidatas y candidatos que iban todos juntitos a todos lados, ¿no es cierto? Como integrantes de una iglesia, como los Boy Sí, sí, Scouts, decías tú, sí, y de sí. repente se empezó a subir la temperatura, empezó a haber tensión, conflicto. ¿Eso puede permitir que la gente se entusiasme de ir a votar? O sea, ahora hay mucho más, ahora hay competencia. En esa Ujú, época, cuando hablábamos hace 2 meses, que eran como los Boy Scouts, claro. que eran todos iguales, no había nada, era una primaria, yo le llamé desenergizada, sin hambre. Yo diría que hoy hay una primaria mucho más atractiva que participar. De hecho, los roces ayudan, perdón que sea tan, Sí, entre pues. comillas, morboso o en ese sentido observador de algo que para mucha gente puede ser negativo. Pero todos esos roces ayudan, que Jao esté metido, que sea un villano, que existan estas mentiras, que si vota más gente pasa cosas así. Todo esto ayuda porque le da un poquito de sabor, le da un poquito de sangre y las personas sienten una curiosidad y se sienten mucho más convocadas. Yo diría que lo único que le faltó a esta primaria es expeler triunfo, es decir, que el que gane puede seriamente amenazar el triunfo de la derecha y ahí yo creo que se quedaron fueron un poquito tímidos. Pero yo creo que están dadas las condiciones para que vaya una cantidad razonable de gente. Si tú me preguntas, en términos matemáticos, ¿se puede establecer qué es una buena participación? Sí, de todas maneras, porque va a haber dispersión en la primera vuelta, por lo tanto van a haber muchos candidatos en la primera vuelta y eso te implica que vas a tener que sortear una barrera al menos en la primera vuelta 2,5 millones, 3 millones de votos y por lo tanto una cuenta de ahorro que tú puedas sacar en esta primaria este próximo domingo de a lo menos 1 millón de votos, a lo menos 1 millón de votos personal te deja con un poquito más de posibilidades para competir. O sea, para redondear, yo sé que Ya, o sea, si participa menos de 2 millones, yo creo que es una primaria débil, pero ya. todo lo que sea sobre 2 millones ya se torna interesante porque aquí con esta idea termino, Mina, porque quiere decir que el que gane va a tener más de 1 millón de votos. Acá eso es muy importante en términos simbólicos, que la persona Ya, que gane tenga al menos en la cuenta de ahorro el pie que quiera dar para la primera vuelta sea más de 1 millón. ya. Y lo último, si gana, bueno, estamos hablando de Jara porque las encuestas No, usted que está hablando de estaban, Jara, yo estoy hablando en teoría. no, es que yo te pregunto mucho por Jara, no porque nosotros queramos o no que gane Jara, sino porque las encuestas, así lo han dicho tanto las antes de la veda como hasta esas encuestas que circulan. ¿Te podemos creer esas encuestas realmente, Axel? Es que está metiendo todas las encuestas en un mismo saco. Yo veo Mm. algunas a que les creo y otras que no les creo, pero en general todas muestran una ¿Y la misma de UDB? tendencia. ¿Y la de UDB que tenía 6 puntos arriba Jara antes de la veda? Yo creo que esa se va a quedar corta. O sea que puede ser más la distancia.
Podría ser un poquito más, sí. Te lo pregunto porque decía Alberto Mayol con su encuesta Cosa Nostra que le daba incluso un triunfo que podría ser con mayoría absoluta, o sea, más Más del del 50%. 50%. Puede pasar, o sea, lo que sí hay una tendencia clara, o sea, las encuestas pueden estar bien o mal, pero la misma Sí. encuesta de Mayol daba que ganaba Toa hace 2 meses atrás, yo me acuerdo. Exacto, pero ahora dice que le da el 10% a todas. Ah, ya se dio vuelta. Así Ah, son ya. los encuestadores. No, o sea, uno tiene que hacerse cargo, uno lo más importante es que uno tiene que creer en los números que hace. No he Pero visto parece que la... ahí el factor Jara es el que le dio vuelta los números, Es que, a ver, aparentemente. lo que pasa es que la campaña en la franja y en el territorio, sobre todo a nivel de los sectores más populares, ha sido muy exitosa, pero recordar que los sectores populares, los sectores más vulnerables, les cuesta más ir a votar. Ese es el punto. O sea, ¿Y eso en qué no, implica? Implica que podría estar que, que a el lo sector mejor se que se estrecha un levanta a poco. votar, o que el Claro, o sector que se sea, levanta a votar vote por todas. en general, a Carolina Toá le va a ir muy bien en los sectores altos, de todas maneras, en Ya. los sectores, llamémosle las tres comunas, Ñuñoa, Providencia, o incluso La Reina le puede ir muy bien, porque son sectores que son mucho más racionales, son mucho más de programa, y el resto son más de guata, perdón la expresión, votan Mm. mucho más con la emocionalidad y la empatía. Eh, Hay que ver. Pero yo creo que por eso mismo vuelvo vuelvo al comienzo de esta nota. El volumen lo es todo. O sea, puede ganar Toa o Jara o Winter, pero si vota menos de 1,5 millones, da lo mismo, porque el que gana va a tener 800.000 votos y eso, o 500.000 votos, y eso es súper exiguo para enfrentar la primera vuelta. Es una cuenta de Perfecto. ahorro que no te sirve para nada, para nada. Totalmente. Ya pues, Axel, vamos a estar conversando después de las primarias. Anótate por ahí un espacio. Axel Callis, sociólogo, director de tuinfluyes.com, académico de la Universidad Central. Gracias por haber estado con nosotros esta Que mañana. tenga muy, muy buen fin de semana, Mirna Schindler. Gracias. Cuídese. Igual. Chao, chao. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Corea del Centro, Fran Castillo, Iván Weisman y esta vez Juan Diego Montalva. Vamos a estar muy atentos a lo que pase este domingo y, por supuesto, todo el análisis este próximo lunes, ¿no? Con un nuevo escenario político. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.